Well, at the close of our last session, Pues al final de nuestra última conferencia we saw how God in Christ vimos cómo Dios en Cristo has created this new thing. ha creado esta nueva cosa. We call it the church, La llamamos la iglesia. but there's much involved in this thing, many ways to look at it. Pero hay mucho involucrado en esto y son muchas las formas de verlo. The word church La palabra iglesia means an assembly significa una asamblea or a congregation. o una congregación. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, if we were reading out of the Greek Septuagint version, si estuviésemos leyendo de la versión griega, la Septuaginta, we would see that there are two words that are used commonly veríamos que hay dos palabras que se usan comúnmente to refer to the assembly of the people of Israel. para referirse a la asamblea del pueblo de Israel. One is synagogos. Uno es sinagogas It is the word we get our term synagogue from. y de ahí tenemos la palabra sinagoga. The other is ecclesia. La otra es eclesía We get our word church from it. y de ahí recibimos nuestra palabra iglesia. In the Old Testament, synagogos En el Antiguo Testamento, sinagogas is used about 60% of the time se usa como un 60% de to las refer to veces these assemblies. para referirse a sus asambleas. The word ecclesia La palabra eclesía is used about 40% of the time. se usa como 40% de las veces. When we get into the New Testament, Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, the term synagogue el término sinagoga typically refers to the assembly of Jews, se refiere típicamente a la asamblea de judíos. although there is one place in James Aunque sí hay un lugar en Santiago where he employs that word donde él usa esa palabra for the assembly of Christians. para la asamblea de los cristianos. But the word that is most normally referred to the congregation of Christians Pero la palabra que se usa con más frecuencia para hablar de la asamblea de los cristianos is the term ecclesia. es la palabra eclesía. It is that word Y es esa palabra that Peter used la que usó Pedro, in referring, that Christ used que usó Cristo in referring to Peter cuando estaba hablando a Pedro in Matthew 16. en Mateo 16. Thou art Peter, Tú eres Pedro and upon this rock y sobre esta roca I will build my church, edificaré mi iglesia, my assembly, mi asamblea, my congregation. mi congregación. And we have seen this people of God Y hemos visto este pueblo de Dios in this New Testament age en esta era nuevo testamentaria described by Peter descrita por Pedro in various ways de varias maneras, as a chosen race, como una raza escogida, a congregation of priests, como una congregación de sacerdotes, this holy nation. esta nación santa. And if you will think about that last term, Y si piensas en ese último término, he means we are citizens, quiere decir que somos ciudadanos, not only of our earthly commonwealth, no solamente en el sentido de terrenal, but of the kingdom of heaven. pero somos ciudadanos del reino de los cielos. This means that you and I belong Y esto quiere decir que tú y yo pertenecemos to a heavenly government a un gobierno celestial that is to supersede y que debe de ser antes que our earthly government connections. nuestras conexiones de gobierno terrenal. And so what that means Y lo que esto significa is that though you are a citizen of Mexico, es que aunque eres un ciudadano de México, on one level, en un nivel, in a more important sense, en un sentido más importante, you are citizens of the kingdom of heaven. son ciudadanos del reino de los cielos. Now that presents an unusual situation. Entonces esto presenta una situación fuera de lo usual.
And that will be what will govern our thinking for the next couple of chapters. Y esto será el centro de nuestros pensamientos en los siguientes capítulos. How are we to see ourselves ¿Cómo debemos vernos a nosotros mismos in this present world? en este presente mundo? And how are we to live and conduct ourselves ¿Y cómo debemos de vivir y de conducirnos in this world? en este mundo? We'll look at verse 11 closely. Pues vean con cuidado el versículo 11. This will be what we're working out now for the next couple of chapters. Y esto va a ser lo que se irá desarrollando en los siguientes capítulos. We are to consider ourselves as pilgrims and strangers in this world. Debemos de considerarnos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Now that captures a couple of thoughts. Ahora, esto conlleva un par de pensamientos. Number one, our situation here is very temporary. Uno, que nuestra situación aquí es algo muy temporal. We're like tourists Somos como turistas, going through a strange land, pasando por una tierra extraña. and this is not our permanent dwelling place. Y este no es nuestra morada permanente. We may enjoy its sights, Tal vez disfrutemos de sus vistas, its sounds, sus sonidos, its food. de sus comidas. I really enjoy that. Yo especialmente disfruto las comidas. But it's not going to last. Pero no va a durar, It is temporary. es temporal. The second idea La segunda idea is that it is strange to us. es que es algo extraño a nosotros. We are aliens. Somos aliens. In some cases, illegal aliens. Y en algunos casos, aliens ilegales. In certain parts of the world, Christians are exactly that. En ciertas partes del mundo, los cristianos, esos son exactamente. In other words, we don't really belong En otras palabras, realmente no pertenecemos to this present world. a este presente mundo. Notice the last part of verse 11. Noten la última parte del versículo 11. We're in a place Estamos en un lugar that wars against our soul. que batallan contra nuestra alma. This world Este mundo is not a place conducive no es un lugar conducente to one who is a citizen of the kingdom of heaven. a uno que es ciudadano del cielo. It is constantly calling us Constantemente nos está llamando to live according to the world a que vivamos según el mundo rather than to the demands of our kingdom. y no de acuerdo a las demandas de nuestro reino. We are constantly assaulted. Constantemente estamos siendo atacados. And so then how do we live? Entonces, ¿cómo vivimos? Well, verse 12 makes it clear Pues el versículo 12 lo pone claramente, that though we are in the world, que aunque estamos en el mundo, we are not to be of the world. no debemos ser del mundo. In other words, we are not to embrace its lifestyle. En otras palabras, no debemos de tomar su forma de vida. It's almost as if we have been inserted Es casi como si fuéramos así insertados into enemy territory. en territorio enemigo. We who are citizens of the kingdom of heaven Nosotros, quienes somos ciudadanos del reino de los cielos, have been beamed down hemos sido transportados aquí abajo into Satan's kingdom, al reino de Satanás. which is really what the world is. Y realmente eso es el mundo. I mean, the world is simply Satan's kingdom fleshed out. El mundo es simplemente el reino de Satanás llevándose a cabo. And here we are, Y aquí estamos nosotros, citizens of the kingdom of heaven, ciudadanos del reino de los cielos, in this enemy kingdom. en este reino enemigo. And so how are we to live? Entonces, ¿cómo hemos de vivir? Well, I mean, are we to attack it Pues hemos de atacarlo like terrorists, como terroristas, blowing up its bridges, explotando sus puentes, assassinating its leaders, asesinando a sus líderes, overthrowing its institutions? derrocando sus instituciones. What is our orders No, ¿cuáles son nuestras órdenes from headquarters? de nuestro cuartel general? And you see it here in verse 12, Y lo ves aquí en el versículo 12, that while we are here in this
enemy kingdom, que mientras estamos aquí dentro de este reino enemigo, we are to manifest conduct nosotros debemos de manifestar una conducta that reflects the kingdom, the principles of the kingdom of heaven. que refleja los principios del reino de los cielos. We're to live honest lives, Debemos de vivir vidas honestas, lives of people of truth. vidas de personas de verdad. We're to manifest good works. Debemos de manifestar buenas obras. You understand, we're to be light in the midst of darkness. Y entienden que debemos de ser luz en medio de las tinieblas. We're to be salt in the midst of corruption. Debemos de ser sal en medio de la corrupción. Do you get the idea? ¿Ya? ¿Están viendo la idea? You see, we've got two possibilities. Y es que tenemos dos posibilidades. Both are wrong. Ambas están mal. One is to attack physically the institutions of this world. Una es atacar físicamente las instituciones de este mundo. The second Y la segunda is to compromise es hacer las cosas a medias and to blend into this world. y combinarnos con este mundo. You know the old saying, ¿Saben el viejo dicho? when in Rome, Cuando estás en Roma, do as the Romans do. haz como hacen los romanos. So here we are in the world. Entonces aquí estamos en el mundo, Let's live like everybody else. pues vamos a vivir como todos los demás. And here we see that our orders Y aquí vemos que nuestras órdenes are to exhibit a lifestyle son de exhibir una manera de vida that contrasts que contrasta with the lifestyle that is lived out around us. con la forma de vida que está alrededor de nosotros. Now, how is that to work? ¿Y cómo va a funcionar eso? Well, notice in verse 13, Pues noten en el versículo 13, the first area that Peter addresses la primera área a la que se dirige Pedro is our relationship to the government that is over us. es nuestra relación con el gobierno que está sobre nosotros. And we are here instructed, Y aquí se nos instruye rather than attack it que en lugar de atacar al gobierno or overthrow it, o derrocar al we are gobierno, in fact to submit to it. de hecho debemos de someternos a él. Take a look at verse 13. Vean el versículo 13. Submit yourselves to every ordinance of man. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. In other words, the laws of your land En otras palabras, las leyes de tu tierra are to be obeyed deben ser obedecidas as much as possible. hasta donde es posible. You're to pay your taxes, Debes pagar tus impuestos, obey the traffic laws. obedecer las leyes de tránsito. I'm thinking you people here in Mexico Estoy pensando que ustedes aquí en México need to repent of your necesitan traffic. arrepentirse en cuanto a sus leyes de tránsito. National repentance. Debe de haber un arrepentimiento nacional en ese punto. But you understand what Peter is saying. Pero ¿entienden lo que Pedro está diciendo? We are not to be troublemakers, No debemos de ser causadores de problemas, revolutionaries, revolucionarios. as far as it is possible. En lo que es posible, We are to obey the laws of the land debemos obedecer las leyes de la tierra in which we find ourselves. en la que nos encontramos. Now, why? ¿Por qué? Well, one reason Pues una razón is because God tells us to. es porque Dios lo dice. You think about it, that's really all we need. Y si te pones a pensar, eso es lo único que se necesita. This is our instruction. Son nuestras instrucciones. It's our orders from headquarters. Son nuestras órdenes de nuestro cuartel. But you say, well, wait a minute, why? Pero dice, espérame tantito, ¿por qué? And although Peter does not really explain here, Y aunque Pedro realmente no lo explica aquí, although he mentions the fact that it is for the punishment of evildoers, aunque sí menciona que es para castigo de los malhechores, Paul tells us in Romans 13 Pablo nos lo dice en Romanos 13, that God has two kinds of ministers in this world. que Dios tiene dos tipos de ministros en este mundo. There is, first of all, ministers of justice. Están primero los ministros de justicia, They are the magistrate, son los magistrados, the policeman. los policías. He is there for the punishment of evildoers. Está ahí para el castigo de los malhechores. On the other hand, Por el otro lado, God has ministers of mercy. Dios tiene ministros de misericordia. That's you and I. Esos somos
tú y yo. We are not called to be God's ministers of justice. A nosotros no se nos enseña a que seamos ministros de justicia. That's the territory of human government, Eso le corresponde al gobierno humano, to restrain evildoers. el restringir a los malhechores. Now you say, well, wait a minute, Brother Mark. Ahora, espéreme tantito, hermano Mark. Our government is corrupt. Nuestro gobierno está corrupto, It's evil. es maligno. So, how in the world can I in good conscience obey it? Entonces, ¿cómo puedo yo en buena conciencia obedecerlo? Well, do you know who Caesar was when Peter wrote these words? ¿Ustedes saben quién era el César cuando Pablo escribió esta epístola? It was Nero, Era Nerón, one of the vilest men who's ever walked the face of the earth. uno de los hombres más viles que jamás ha pisado la tierra. And yet notice the instruction. Sin embargo, nota en su instrucción, Honor your king. honren al rey, Give respect to whom honor is due. den respeto a quien merece respeto. Now you say, well, you mean that in every single situation, Entonces tú dices, en toda situación, I'm to obey my government, yo he de obedecer a mi gobierno, even when it would contradict my Christian faith? aun cuando contradice mi fe cristiana? Well, no, I'm not saying that. Pues no, no estoy diciendo eso. In other words, there are times En to otras- obey the traffic law En otras palabras, hay ocasiones para obedecer las leyes de tránsito hardly violates my Christian conscience. y eso no viola mi conciencia cristiana. But if I'm forbidden by my government Pero si se me prohíbe de parte del gobierno to do something contrary to what God tells me to do, hacer algo que Dios me dice o contrario a algo que Dios me dice que no haga, clearly in that case, claramente en ese caso I'm to obey God. yo he de obedecer a Dios. We see many cases of that Y vemos muchos casos de in esto church history. en la historia de la iglesia. For instance, in the Roman world, Por ejemplo, en el mundo romano, often they would be required to burn incense muchas veces se les requería quemar incienso to an image of Jupiter, ante una imagen de Júpiter and Christians refused to do y it. los cristianos se rehusaban a hacerlo. They could not do that No lo podían hacer because it would violate their conscience. porque violaba su conciencia. Now, I realize Peter does not deal with that here in our text, Ahora, me doy cuenta que Pedro eso no lo menciona aquí en nuestro texto, but we do have a case in the book of Acts pero sí tenemos un caso en el libro de los Hechos, where Peter and the apostles en la que Pedro y los apóstoles are forbidden by the Sanhedrin son prohibidos por el to Sanedrín preach and teach in the name of Jesus. a que sigan enseñando y predicando en el nombre de Jesús. And the Sanhedrin was the ruling body of Israel. Y el Sanedrín era el cuerpo de gobierno de Israel. And what does Peter and the other apostles say? ¿Y qué dicen Pedro y los demás apóstoles? Whether to obey God or you, Si el obedecer a Dios o a ustedes. you tell us. Ustedes díganos. In other words, in this case, En otras palabras, en este caso, we cannot, as Christians, no podemos como cristianos obey our government. obedecer a nuestro gobierno. We are commanded by God Somos mandados por Dios to preach the gospel. a predicar el evangelio. And so but let us say that most of the time Entonces digamos que la mayor parte de las veces in our normal life, en nuestras vidas ordinarias, the things that we are required to do by our government las cosas que nuestro gobierno requiere de nosotros does not violate our Christian conscience. no violan nuestra conciencia cristiana. And as far as it is possible, Y hasta donde sea posible, we are being instructed estamos siendo to instruidos be good citizens, a ser buenos ciudadanos, to pray for our rulers, a orar por nuestros to gobernantes, seek their welfare a buscar su bienestar and the welfare of the land in which we live. y el bienestar de la tierra en la que vivimos. And then in verse 18, Y luego en el versículo 18, Peter turns from our obedience to our government Pedro va de la obediencia a nuestro gobierno to our obedience to human masters. a nuestra obediencia a amos humanos. Now, the word servants in verse 18 Ahora, la palabra criados del versículo 18 is actually in the Greek the word slave. en el griego es la palabra esclavo. And so this is technically dealing with the master-slave relationship. Entonces, técnicamente, esto se está refiriendo a la relación amo-esclavo.
We are told, for instance, Se nos dice, por ejemplo, in the city of Rome, en la ciudad de Roma, in the time of Paul, en el tiempo de Pablo, about half of the people there were slaves. casi la mitad de la población en Roma eran esclavos. So about half of the people were slaves, Entonces la mitad de la gente eran esclavos. and it was a very common relationship. Y era una relación muy común. Now today in our culture, Ahora, hoy en día en nuestra cultura, both here in Mexico, tanto aquí en México in the United States, como en Estados Unidos and most places in the world, y la mayoría de las partes del mundo, slavery as an institution la esclavitud como institución is outlawed. ya es ilegal. But we can extend what Peter says here Pero podemos extender lo que aquí dice Pedro to another important relationship in our life. a otra relación importante en nuestras vidas. It's that of the employee Es la del empleado to their employer. a su empleador. We still have a relationship Sigue habiendo una relación where we serve someone. en la que servimos a alguien, We give up our freedom entregamos nuestra libertad for a period of time por un periodo de tiempo to serve someone for the wage we receive. para servir a alguien por el pago que nos van a dar. And so we have a similar type of situation, Entonces hay una situación similar, though not exactly the same as what Peter is describing here. aunque no es exactamente la misma que describe Pedro acá. But keep in mind the difference. Pero tomen en cuenta la diferencia. In Peter's day, the slave had no choice. En los días de Pedro, el esclavo no tenía opción. He didn't have the option Él no tenía esa opción of saying, I don't like this master. de decir, a mí no me gusta este amo. I think I'll be the slave of this guy over here. Creo que voy a ser esclavo de este hombre que está acá. I like him better. Él me cae mejor. The slave is simply property. El esclavo era simplemente propiedad. He is bought and sold Era comprado y vendido apart from his will. en contra de su voluntad. So he has no say Entonces él no tiene ni qué decir about who his master will be. en cuanto a quién será su amo. You and I, in our secular work, Tú y yo en nuestro trabajo secular we have more freedom than that. tenemos más libertad que eso. If we don't like this job, Si no nos gusta este empleo, we can quit. podemos renunciar We're free to go seek another job y estamos libres para ir a buscar otro trabajo, if we can find one, si es que encontramos trabajo, right? ¿verdad? So notice what I'm saying Entonces noten que lo que yo estoy diciendo is that what applies here to the slave es que lo que aquí se aplica al esclavo and his relationship to his master y a su relación con su amo, most certainly applies to us, ciertamente se aplica a nosotros, to our employer, a aquellos que nos emplean, because we have freedoms the slave didn't have. porque nosotros tenemos libertades que el esclavo no tenía. Well, what are we to do Entonces, ¿qué hemos de hacer in our secular work? en nuestro trabajo Look secular? at verse 18. En el versículo 18, We're not only to be in subjection to the government, no solamente debemos de estar sujetos al gobierno, in verse 13, en el versículo 13, but now we're to be in subjection to our masters. pero aquí en el 18 debemos de estar sujetos a nuestros amos And we're to serve them, it says, with all fear. y debemos de servirle con todo temor o respeto. We're to show them the deference that they are to be owed. Debemos de mostrarles su lugar, But respetar su lugar. But notice the last part of verse 18. Pero noten la última parte del versículo 18. He says, not only towards the good ones, No solamente a los buenos, but the bad ones as well. sino también los malos. And here for the first time, Y aquí por primera vez, Peter is going to introduce us Pedro nos va a presentar to a topic that will be a major theme of this letter. a un tema que va a ser un tema principal de esta carta. It's the theme of suffering, Es el tema del sufrimiento. suffering unfairly, Sufrir injustamente. suffering when it's not your fault. Sufriendo cuando no es culpa tuya. And notice here we have the case of a slave, Y noten, aquí tenemos el caso de un esclavo, or perhaps
one of you as an employee O quizá uno de ustedes como empleado who is serving a master que está sirviendo a un amo who is unfair, que es injusto, unreasonable, que es irracional doesn't treat you right. y no te trata bien. And so the question is, what are you to do? Entonces la pregunta es, ¿qué has de hacer? Gripe? ¿Quejarte? Are you to complain? ¿Debes de quejarte? Well, what does he say? ¿Qué dice? You are to show that employer Debes demostrar a ese que te emplea the respect that he is due el respeto que se merece as your employer. como quien te emplea. You are to suffer patiently. Debes de sufrir pacientemente. Notice verse 19. Nota el versículo And 19. oh, this is so important. Esto es tan importante. It is thankworthy. Es digno de aprobación. And that speaks of something that is praiseworthy. Esto es algo que es digno de ser alabado. That if for your Christian conscience Que si por causa de su conciencia cristiana you suffer sufres wrongfully. injustamente. Let's think about that. Vamos a pensar en eso. Have you ever suffered when it wasn't your fault? ¿Alguna vez has sufrido cuando no era tu culpa? I think almost everybody has. Yo creo que casi todos les ha pasado. We get blamed for things we didn't do, Nos culpan de cosas que no hicimos, right? ¿verdad? We're accused of things we didn't do. Somos acusados de hacer cosas que no hicimos. We were doing the best job we possibly could, Nosotros estábamos haciendo el mejor trabajo que podíamos. and we still get in trouble. Y de todas maneras nos You ever been metemos in a en case problemas. like that? ¿Alguna vez te ha pasado? Notice Peter is expecting you and I Nota que Pedro espera que tú y yo to be placed in those kinds of situations. seamos puestos en esas precisas situaciones. He is not telling you No te está diciendo that if you will simply live a good Christian life, que si tú simplemente vives una buena vida cristiana, everything will be wonderful. todo va a estar maravilloso. Life will be smooth. La vida irá suave, No problems. sin problemas. You realize you are in enemy territory. Date cuenta que estás en territorio enemigo. You, a citizen of the kingdom of heaven, Tú, un ciudadano del reino de los cielos, where Christ reigns, en donde reina Cristo, have been inserted into the kingdom of this world, has sido puesto en el reino de este mundo, where self reigns, en donde reina el yo, Satan reigns. en donde reina Satanás. What he's telling you is it may not go smoothly. Lo que te está diciendo es que lo más seguro es que no te va a ir tranquilamente. And it doesn't require you to do something evil Y no se requiere que hagas algo malo to suffer. para sufrir. You may well be required Tú quizás se te requiera to suffer for righteousness' sake. sufrir por causa de la justicia. You ever heard those words before? ¿Alguna vez escuchaste esa frase? Blessed are those that suffer for righteousness' sake. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. What does that mean? ¿Qué quiere decir? They are suffering not for doing wrong, Están sufriendo no por hacer algo malo, but for doing right. sino por hacer el bien. Not for being a liar, No por ser mentirosos, but for telling the truth. sino por haber dicho la verdad. Not for being wicked, No por ser malignos, but for being righteous. sino por ser justos. Anybody ever had that happen? ¿A alguien le ha pasado algo así? Do you know what Jesus teaches you to do in a case like that? ¿Sabes qué te enseña Jesús que debes de hacer cuando eso te pasa? Jump for joy. Que regocijes, que brinques de gozo. When you are persecuted for righteousness' sake, Cuando eres perseguido por causa de la justicia, leap for joy, brinca de gozo. because he says that's exactly what they did to the prophets. Porque dice, porque eso fue exactamente lo que le hicieron a los profetas. So, in other words, you're in good company En otras palabras, eres parte de una gran compañía. when you suffer for righteousness' sake. Cuando llegas a sufrir por causa de la justicia. Now,
Ahora, let's be honest. seamos honestos. Almost every one of us have been in a situation like what's being described here. Casi todos hemos estado en una situación como la que aquí se describe. We are taught to rejoice, Se nos enseña a que nos regocijemos. but what do we normally do Pero ¿qué es lo que normalmente hacemos? when we're falsely accused, Cuando somos falsamente acusados, blamed for things we didn't do, cuando somos culpados de cosas que no hicimos, lied about? cuando mienten acerca de nosotros. What is our tendency? ¿Cuál es nuestra tendencia? Well, it's the murmur under our breath. Empezamos a quejarnos. Así, You know, man, what I'd like to do to you. lo que te quisiera yo hacer, en verdad. In other words, rather than rejoicing, En otras palabras, en lugar de regocijarnos, we began to complain empezamos a quejarnos. and gripe about our situation in life. Y empezamos a murmurar y quejarnos de nuestra situación en la vida. Look carefully at verse 20. Mira con cuidado el versículo 20. Your life is supposed to glorify God, Se right? supone que tu vida debe glorificar a Dios, ¿verdad? Well, look at verse 20. Pues mira el versículo 20. What glory is it if when you're buffeted for your faults, you take it patiently? Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. In other words, when you do something wrong En otras palabras, cuando tú haces algo que está mal and you get punished for it y te castigan por ello and you take it patiently, y aguantas pacientemente. Peter says, big deal. Pedro dice, ¿y qué? That's nothing. Eso no es nada. That brings no glory to God. Eso no da gloria alguna a Dios. You did something wrong, ¿Hiciste algo mal? you were punished, ¿Te castigaron? and you kept your mouth shut, Y cerraste la boca. you endured it, Lo aguantaste. and he says that's no glory to God. Y él dice, eso no da nada de gloria a Dios. You know what brings glory to God? ¿Sabes qué le da gloria a Dios? Look at the last half of the verse. Mira la última mitad del versículo. But if when you do well Mas si haciendo lo bueno, and suffer for it, sufrís por ello and ye take it patiently, y lo soportáis. this is acceptable with God. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Wow. In other words, I usually do a pretty good job En otras palabras, pues yo ahí la llevo, suffering patiently sufriendo pacientemente. when it's for something I deserve punishment. Cuando es por algo, pues que merezco que me castiguen. When I'm having to clean up the messes I made. Cuando estoy teniendo que limpiar aquello que eché a perder. But it's precisely the point Pero es el punto precisamente where suffering becomes glorifying to God cuando el sufrimiento se vuelve de gloria para Dios. that my patience usually ends. Cuando se me acaba la paciencia en ese punto. When I'm being blamed for something I didn't do. O sea, cuando me culpan por algo que no hice. When I have to clean up somebody else's mess. Y cuando yo tengo que limpiar lo que hizo otra persona. Is that just me? O esto nada más me pasa a mí. Am I the only one here Soy el único que estoy making my confession? haciéndoles esta confesión. You understand I can be patient up to a point. O sea, yo puedo ser paciente hasta cierto punto, And beyond that point, pero más allá de ese punto, my patience goes out the mi window. paciencia sale volando. And I say, I don't have to take Y this. yo digo, esto no lo tengo que soportar. It's not my fault. No es culpa mía. I didn't do anything wrong. Yo no hice nada malo. But Peter says it's precisely at that point Pero Pedro dice, es precisamente en ese punto that our suffering patiently en la que cuando sufrimos pacientemente glorifies God. da gloria a Dios. Ugh. Ay, ay, ay. Anybody remember our study on Job? ¿Alguien se acuerda de nuestro estudio del libro de Job? You see, that was the test, wasn't it? Y es que esa fue la prueba, ¿verdad?
that here was a man required by God Aquí había un hombre que era requerido por Dios to suffer a sufrir the loss of his things, la pérdida de sus the loss cosas, of his family, la pérdida de su the familia, loss of his health, la pérdida de su salud. and he didn't do anything wrong. Y él no había hecho nada malo. He's not suffering because he was wicked. Él no estaba sufriendo porque era malo. He's suffering because he's righteous. Estaba sufriendo porque era justo. He is suffering for two reasons. Y estaba sufriendo para dos razones. Because it is God's will. Uno, porque es la voluntad de Dios. When you suffer for righteousness' sake, Cuando sufres por causa de la justicia, who brought these circumstances into your life? ¿quién puso esas circunstancias en tu vida? You say it's that evil boss. Dices, es mi patrón malvado. He's the one. Él es el que lo hizo. And all of our belief in the sovereignty of God Y toda nuestra creencia en la soberanía de Dios goes out the window. sale volando por la ventana. Because what we ought to be seeing Porque lo que debemos de estar viendo is that God has brought this into my life. es que Dios ha traído esto a mi vida. And rather looking at it as an opportunity to gripe and Y complain, en lugar de verlo como una oportunidad para murmurar y para quejarnos, we ought to see these things deberíamos de ver estas cosas as our opportunity como nuestra oportunidad to glorify our God. para glorificar a nuestro Dios. My flesh doesn't want to hear what my mouth is saying. Mi propia carne no quiere escuchar lo que está saliendo ahorita de mi boca. Look back at verse 11 again. Vean otra vez el versículo 11. There are these fleshly lusts Hay estos deseos carnales which war against my soul. que batallan contra mi alma. This world around me Este mundo alrededor de mí stirs up my flesh. mueve a mi carne, It entices me me atrae to act like someone who is only a citizen of the world a que actúe como uno que es solo ciudadano de este mundo, rather than a citizen of the kingdom of heaven. en lugar de como uno que es ciudadano del cielo. Do you understand that by the way you and I suffer, ¿Entiendes que por la manera en que tú y yo sufrimos, we are to stand out debemos de sobresalir in this present world? en este mundo presente? We are to present a contrast Debemos de presentar un contraste before the eyes of men, ante los ojos de los hombres, a mysterious un contrast contraste misterioso that they don't understand y it. que ellos no lo entienden. It's not normal. No es normal, Citizens like them don't act that way. porque los ciudadanos como ellos no actúan de esta manera. That we are exhibiting a strange lifestyle. Y que estamos exhibiendo un modo de vida extraño, The lifestyle of heaven el modo de vida celestial, while living on earth. pero estamos aquí en la tierra, Reacting reaccionando to the evil of others, al mal de otros, not with evil, pero no con mal, but with good. sino con bien. Reacting to the curses of others, Reaccionando a las maldiciones de otros, not by cursing them back, no por devolverles but maldición, by blessing them. sino bendiciéndoles. You get the picture? ¿Ya estás viendo? ¿Cómo Paul es? puts it this way Pablo lo dice de esta manera. at the end of Romans 12. Al final de Romanos 12, He said, don't overcome evil with evil, dice, no venzáis el mal con mal, but overcome evil with good. sino venced el mal con bien. You get the picture? ¿Ven cómo es? You say, but wait a minute, Brother Mark. Dice, pero espérame, hermano Mark, You've got to fight fire with fire. se tiene que combatir el fuego con fuego. You ever hear that? ¿Alguna vez han oído eso? I'm saying, no, you don't. Yo les estoy diciendo, no es cierto. You fight fire with water. Se combate al fuego con agua.
the very opposite of its nature. lo opuesto a su naturaleza. And so Paul is teaching us at the end of Romans 12, Entonces Pablo nos está enseñando al final de Romanos 12. here's how to retaliate Esta es la manera de to contraatacar your enemy. a tu enemigo. Do him good. Hazle bien. It'll drive him nuts Lo va a volver loco because he doesn't understand it. porque no lo entiende. He's expecting you to retaliate like everybody else around Él him. está esperando que tú te vengues como todos los demás a tu When he alrededor. curses you, Cuando él te maldice, he expects you to curse him back. él espera que tú le maldigues de That's the vuelta. way the world works. Porque así es como funciona este mundo. And we are to exhibit a lifestyle Y nosotros debemos de exhibir un modo de vida that stands out in a stark contrast que sobresale contrastando fuertemente to the lifestyle of this world, al modo de vida de este mundo, like light como luz in the midst of darkness. en medio de las tinieblas. And then lastly, Y luego por último, notice verse 21. noten en el versículo 21, This is the suffering that glorifies God, este es el sufrir que glorifica a Dios, suffering for righteousness' sake, sufrir por causa de la justicia, according to the will of God, de acuerdo a la voluntad de Dios, for the glory of God, para la gloria de Dios, because porque that's the way Christ suffered. esa es la manera en que Cristo sufrió. You see that in verse 21? ¿Lo pueden ver ahí en el versículo 21? We are to suffer the same way Nosotros debemos de sufrir de la misma manera that Christ suffered. que Cristo sufrió. Now, there are differences between our suffering and His. Ahora, hay diferencias entre su sufrimiento y el nuestro. His sufferings were propitious, Sus sufrimientos fueron para propiciar, atoning, fueron para expiar the price of a redemption. el precio de la redención. Ours are not. Las de nosotros no, But in the way that He suffered, pero en la manera que sufrió. He is our example. Él es nuestro ejemplo. And what way was that? ¿Y de qué manera fue esto? Look at verse 22. Vean el versículo 22. He did nothing wrong, Él no hizo ningún mal and there was no guile in His mouth. y no había engaño en su In other boca. words, He didn't do evil. En otras palabras, no hizo mal He didn't tell lies. y él tampoco dijo mal o no dijo But mentiras. look in verse 23. Pero vean el versículo 23. When he was reviled, he didn't revile back. Y que cuando le maldecían no respondía con maldición. When he suffered, Cuando padecía he didn't threaten them, no amenazaba, but instead committed himself to the righteous judge. sino encomendaba o se encomendaba al que juzga justamente. Think about Jesus Piensa en being Jesús nailed to a cross. siendo clavado a una cruz. He is the spotless Lamb of God, Él es el Cordero de Dios sin mancha, without sin, sin pecado, without lying, sin mentir, without evil. sin maldad. And he is being executed as if he were a criminal. Y él está siendo ejecutado como si fuera un criminal. And we see him hanging there. Y le vemos ahí colgado. And finally, we see his lips quiver. Y finalmente vemos que sus labios se mueven. He's about to speak. Está a punto de hablar. And we think, what is it he's going to say? Y pensamos, ¿qué va a decir? Just wait till I get down from here. Esperen que me baje de aquí. Instead, No, en lugar de eso, Father, forgive them, Padre, perdónales, for they know not what they do. porque no saben lo que hacen. Suffering for righteousness' sake. Sufrir por causa de la justicia. Suffering for what he didn't do. Sufriendo por lo que él no hizo. The sin that he's bearing El pecado que él está cargando is not his, no es suyo, it's ours. es nuestro. He is suffering for righteousness' sake. Él está sufriendo por causa de la justicia. This is a wonderful section. Esta es una sección maravillosa. I'm going to make an assumption
Yo voy a dar por hecho that most of you are familiar with Isaiah 53, que la mayoría de ustedes conocen Isaías 53, that wonderful chapter ese capítulo maravilloso that describes this righteous servant que describe a este siervo justo, who is despised and rejected, quien es menospreciado y desechado, condemned. condenado. And the writer said we thought God was judging him. Y el escritor dice, nosotros pensamos que Dios lo estaba Well, juzgando. who is that talking about? ¿De quién está hablando? It's talking about Jesus Christ. Pues está hablando de Jesucristo. You remember the Ethiopian eunuch ¿Se acuerdan del eunuco de Etiopía riding in his chariot? que iba en su carruaje? Picks up a hitchhiker Le dio el ride a uno que estaba pidiendo ride, by the name of Philip. que se llamaba Felipe. And this eunuch is reading out of Isaiah Y este eunuco estaba leyendo del libro de Isaías. chapter 53. Y el capítulo And he asks 53. Philip, Y le preguntó a Felipe, who is he talking about? ¿de quién está hablando? Himself? ¿Está hablando de Or sí mismo somebody else? o está hablando de otro? And Philip starts at that place Y Felipe desde ese punto empezó and preaches to him Jesus. y le predicó a Jesús. Here we have Peter's mini commentary Aquí tenemos el mini comentario de Pedro on Isaiah 53, del pasaje de Isaías 53, because verse 22 porque el versículo 22 is a quotation of Isaiah 53, verse 9. es la cita directa de Isaías 53, versículo 9. Verse 23 El versículo 23 is a quotation es una cita of Isaiah 53, verse 7. de Isaías 53, versículo 7. And verse 25 Y el versículo 25, about the sheep going astray, el de las ovejas que están descarriadas, that's Isaiah 53, verse 5. eso es Isaías 53, versículo 5. Do you see how Peter is expounding Y ven aquí cómo Pedro está exponiendo Isaiah 53 Isaías 53 and applying it to Jesus y lo está aplicando a Jesús and saying to us, y nos está diciendo, do you see how he suffered? ¿ves cómo él sufrió? He's our example. Él es nuestro ejemplo. No, we can never do what he did. No, nunca podremos hacer lo que él hizo. His death was what we call penal substitution. Su muerte fue lo que llamamos una sustitución penal. And these verses right here prove it. Y estos versículos aquí lo comprueban. In verse 24, En el versículo 24, he bore our sins él llevó nuestros pecados in his own body on the en tree. su propio cuerpo. His death was not a mere attention-getting stunt. Su muerte no fue algo solo para llamar la atención grandemente, It accomplished something. sino que su muerte logró algo. It paid a price. Pagó un precio. The price justice demanded El precio que la justicia requería for our sin. por nuestro pecado. Through him, Por medio de él, we, the sheep that had gone astray, nosotros las ovejas descarriadas, are now returned ahora hemos sido vueltos to the shepherd and bishop of our soul. al pastor y obispo de nuestras almas. I told you about my sheep last night. Anoche les conté de mis ovejas, Lots of lessons I learned from sheep. muchas lecciones que aprendí de las ovejas. They would find the smallest hole in the fence, Ellas podían encontrar el hueco más pequeño que había en la cerca and every single one of them y cada una de ellas would go through that hole, lograba atravesar ese hueco en la cerca and now they're outside the pasture. y ahora están fuera del pastizal They're free, y están libres, and they scatter all over the place. y se esparcen por todos lados. And it was a commentary on what we find in Isaiah 53. Y era un comentario de lo que vemos en Isaías 53. We all went astray Todos nos descarriamos in mass, en masa, but once outside the boundary, pero una vez que estábamos fuera de esos confines, we all sinned in our own way. todos pecamos
de nuestra propia manera. Some of them went this way, Algunos se fueron por ahí, some that way. otros se extraviaron por It's allá. what sinners do. Es lo que hace el pecador. They sin their preferred way. Pecan de sus maneras preferidas, But now we have been gathered. pero ahora hemos sido rejuntados. You know, my sheep, Saben, mis ovejas, they could get out of the pasture ellos lograban salirse del pastizal all by themselves, solitas, but they could never get back in the pasture pero ellas nunca lograban volver a entrar al pastizal by themselves. solitas. You know how you get them back in the pasture? ¿Sabes cómo había que hacerles volver al pastizal? I had to go and round them up and get them in the Yo pasture. tenía que ir y rejuntarlas y traerlas otra vez al pastizal. The shepherd El pastor has to seek tiene que and buscar find y hallar and bring y traer those lost sheep. a las ovejas perdidas. And thank goodness Y lo bueno, that my shepherd, que mi pastor, Jesus, Jesús, is more gentle es más gentil, más than suave me, que yo, kicking my sheep pateando a mis ovejas back to the barn hasta que regresaron al redil. with the bonds of love. Él nos trae con esos lazos de amor. Our Savior has sought us. Nuestro Salvador nos ha buscado. So what we do learn Entonces lo que sí aprendemos is there was a good end, es que hubo un buen fin, a good purpose un buen propósito for his suffering. para su sufrimiento. There is one for us as well. Hay también uno para nosotros. This is the suffering Este es el sufrir that brings glory to God. que va a dar gloria a Dios. I don't pretend this is easy, Y yo no me hago el que esto sea fácil, but suffering according to the will of God pero sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios for the glory of God y para la gloria de Dios is the major theme of this letter. es el tema principal de esta carta. It may happen at the hands of your government. Tal vez suceda por manos de tu gobierno. It may happen at work. Tal vez te suceda en tu trabajo. It may happen in your marriage. Tal vez te suceda en tu matrimonio. And we're going to look at that tonight. Y eso lo vamos a ver hoy en la noche. But in all cases, Pero en todos esos casos we are to bear it patiently, hemos de soportarlo con paciencia, never returning evil for evil, nunca devolviendo mal por mal, but responding with righteousness. sino respondiendo con justicia. May God give us grace Que Dios nos dé gracia to do it. para hacerlo. Amén. Todos podemos decir amén.